En este video estaremos estudiando la violencia y los factores que inciden para que ésta se produzca. Lo vamos a hacer desde el punto de vista de la psicología social. La psicología social es una rama de la psicología que estudia estos fenómenos desde el punto de vista de la sociedad, de la comunidad, de los grupos y de las relaciones interpersonales. De esta manera, lo primero que vamos a estudiar o definir es lo que es la palabra agresión. La palabra agresión la podemos ver desde dos puntos de vista, desde un punto afectivo y desde un punto instrumental, aunque ambas pueden coincidir en algún momento. En primer término, la agresión, leyendo el primer párrafo, dice, es cualquier forma de conducta dirigida a dañar o perjudicar a otro ser vivo. No se puede hablar de agresión si, como lo vimos en un video anterior, el daño no ha sido intencional o el daño que se ocurre es para más bien salvaguardar los intereses, los derechos o la vida de otra persona. Sin embargo, la agresión desde el punto de vista de la violencia, según como lo estudia la psicología social, tiene la intencionalidad de dañar o de perjudicar a otro ser vivo. Nótese que decimos ser vivo, no decimos persona, porque la agresión no solamente puede estar dirigida hacia otra persona o grupo de personas, sino también puede estar dirigida hacia animales e incluso plantas. Hay dos tipos de agresión, decimos, ¿verdad? La afectiva y la instrumental. La afectiva es una violencia cometida con el fin último de causar daño. Hay esa intencionalidad. Nada más que el detalle es que, aunque es hostil, es motivada por la impulsividad y es netamente emocional. No está premeditada, pero está dirigida por la ira. Mientras que la agresión instrumental es el medio para obtener una meta o un objetivo, siendo el daño un aspecto secundario de la finalidad. A diferencia de la agresión afectiva, la instrumental es una agresión deliberada y racional, pues se anticipan las consecuencias. Vamos a poner un ejemplo. Una agresión instrumental puede ser, como lo que clásicamente se menciona, lo que se efectúa por algunos grupos delincuenciales, por el narcotráfico o quizá por la mafia organizada. ¿En qué sentido? En que a veces se encuentran cuerpos destrozados o simplemente mutilados o de algún tipo de forma agredidos, violentados y con un papel en el que hay un mensaje. En sí, la agresión instrumental efectuada contra las víctimas que se encuentran en la calle o colgadas de un puente o de alguna forma no eran el objetivo principal de la agresión, sino que ellos fueron instrumentalizados o son utilizados como un medio para enviar un mensaje a un grupo rival o hacia las autoridades o simplemente para darse a conocer con sus exigencias, con sus demandas, etc. Eso es una agresión instrumental, pero podemos poner otro ejemplo. El ejemplo de un niño, ¿verdad?, que está enojado. Esto normalmente sucede con algunos adolescentes, enojado con sus padres y agrede a su hermano menor. Llama la atención de manera instrumental. En realidad, el objetivo último de su violencia no es su hermano menor, sino utilizar, es una agresión instrumental, porque utiliza a su hermano para enviar un mensaje a sus padres. O lo mismo en las parejas, él o ella hace algún daño a los hijos o a algún familiar del cónyuge con tal de que el cónyuge entienda el mensaje que está enviando. O sea, como aquella película de Atracción Fatal en el que aquella joven dañó, mutiló incluso al conejo de la niña, del hombre del que estaba enamorada, pero el conejo o la niña no eran exactamente el objetivo o el fin de su agresión, sino mandar un mensaje al varón que la estaba rechazando a ella. Estos ejemplos son acerca de lo que es una agresión instrumental. El último párrafo, la última línea dice que con frecuencia
convergen ambas situaciones. Es decir, una agresión puede ser emotiva al inicio, emocional, puede ser no premeditada, puede ser impulsiva, pero puede finalmente ser desarrollada en una agresión instrumental. Teniendo clara estas dos cosas, vamos entonces a tomar lo que es la violencia o los factores que inciden a la violencia desde ese punto de vista agresivo, pero también desde el punto de vista social. En esta diapositiva tenemos el título de origen de la violencia, pero no como una causa directa, sino una causa última, una causa primera, que despierta ciertas cosas en las personas, ciertas emotividades, ciertos impulsos para que ellas realicen. Son tres supuestos. Vamos a ver el primero acá, y lo primero que se acentúa en la psicología social acerca de lo que es la violencia es que es una conducta agresiva que forma parte del repertorio normal de las personas y no necesariamente es un indicador de anomalías psicológicas o morales. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que según los psicólogos, o al menos algún grupo de psicólogos, piensan que la agresividad y la violencia es parte integral de la naturaleza humana. Los seres humanos, como parte de su carácter, de su personalidad, de su manera de ser, lleva integrada una dosis de agresividad y violencia. Se ha comprobado que la violencia generada por personas con trastornos mentales o por retardo mental en realidad no son violentos, sino que simplemente reaccionan a ciertos estímulos en su cuerpo o fuera de él, y eso no puede ser tomado como violencia propiamente. Y los casos que hay de agresividad en personas con trastornos mentales son muy bajos en comparación con las personas que se consideran normales. De aquí que la variedad y la cantidad de violencia que hay entre las personas normales lleva a pensar a los psicólogos que es algo normal, es prácticamente natural en la configuración de la personalidad humana. El segundo párrafo dice: la violencia es un mecanismo psicosocial que media entre los estímulos que provocan frustración o dolor y la manifestación final de agresión. Esto significa que podemos mencionar persona, estímulo, objetivo de agresión. La persona reacciona violentamente, reacciona con agresividad, dependiendo del estímulo que le haga reaccionar con agresión. Y luego, en tercera parte, está el objetivo de esa agresión, que puede ser un objeto material inanimado o puede ser un ser vivo, animal, planta u otra persona. Esa es la dinámica con la que se explica, ¿verdad? De una manera lo que es la violencia en las personas. Vamos a leer el tercer párrafo, pero este tercer párrafo es controversial. No todos los psicólogos están de acuerdo con esto. Dice: la agresión es una consecuencia conductual de la maduración biológica y social, que se van reduciendo a medida que se incorporan habilidades físicas y sociales con que enfrentarse a los estímulos aversivos. En otras palabras, o en pocas palabras, esto significa que la agresividad y la violencia va disminuyendo con el paso de los años. La persona entre mayor es, menos agresiva. Eso es lo que intenta decir este párrafo. La persona entre más educada, entre más instruida, entre más culta, entre más informada, es menos agresiva. En este punto es donde hay un grupo de psicólogos que no está muy de acuerdo con eso, porque la verdad es que hay personas mayores de edad, muy cultas, muy instruidas, muy educadas, que son tan violentas como las que no son instruidas, como las que no tienen educación. Y no es cierto, ¿verdad? Dice otro grupo de psicólogos: no es cierto que la violencia con el paso de los tiempos, con el desarrollo tecnológico, va disminuyendo. Por eso les decía que este tercer párrafo es controversial. Sin embargo, sí se está de acuerdo en que parte de la naturaleza y de la configuración humana
es un grado o una dosis de agresividad. El segundo supuesto de la psicología social es que los principios de aprendizaje social pueden explicar la adquisición, las formas y las condiciones en las que se manifiestan las conductas agresivas. Básicamente, el segundo presupuesto es que la violencia y la agresividad se aprenden. No solamente hay un componente de agresividad en el ser humano, sino que el aprendizaje de agresividad hace que se detone ese componente de agresividad en las personas. Leamos el segundo párrafo, dice: el proceso que explica estos resultados es el modelado y el mecanismo implicado en la reproducción de la conducta es la imitación. Ya nosotros sabemos que los experimentos de Skinner, uno de los grandes exponentes de la psicología del conductismo, fue el que explicó esto de la violencia a través de el modelado y a través de la imitación. Veamos las dos ilustraciones que están a la derecha de nuestras pantallas. La primera ilustración es la del niño, un bebé, que con su pacha está reproduciendo o imitando la conducta del actor de la televisión. Esta es una forma en la que el conductismo explica la causa o el origen de la violencia. No solamente se dice que ya hay una semilla de agresividad en la naturaleza humana, sino que el aprendizaje, la imitación, el modelado, hace que se despierte, que haya un detonante para que esta agresividad que está pendiente en nuestro ser salga a relucir. La segunda ilustración son estas 4 fotos tomadas de un experimento que Skinner realizó con 2 grupos de niños. Skinner preparó un salón con unos payasos inflables. A un grupo de niños les dijo que entraran al salón donde estaban los payasos inflables sin decirles ningún tipo de instrucción, sino simplemente para observar cómo se comportaban dentro del salón. Los niños ingresaron, jugaron, sin mostrar violencia alguna, ni entre ellos, ni de ellos para con los juguetes inflables, y la actividad pasó desapercibida para todos los niños. Para los experimentadores fue un suceso normal, sin mayores complicaciones. Una vez terminado esto, el segundo grupo de niños se les colocó enfrente del salón en el que ellos veían que un grupo de adultos estaban dentro del salón con los payasos inflables. Lo interesante es que los niños desde el otro lado de la pared, a través de una ventana, veían cómo los adultos con los brazos, con las manos, con los pies, con objetos contundentes golpeaban a los juguetes inflables. Una vez que salen los adultos, después de realizar esas actividades a todas luces de agresividad, le dijeron a los niños que podían entrar a jugar con los payasos inflables, y lo que hicieron los niños fue reproducir la conducta de los adultos. Empezaron a golpear, a patear, tal y como se mira en las fotos, los payasos inflables, y entonces se llegó a la conclusión a través de este experimento, el presupuesto social, de que la violencia es adquirida, la violencia es aprendida, y que las dos maneras de aprender es a través del modelado y a través de la imitación. ¿Qué es el modelado? Es cuando el niño u otras personas, adultas o jóvenes, reproducen la conducta de alguien a quien están viendo. Puede ser una persona de importancia, de gran significado para el niño o la otra persona, o puede ser alguien que tal vez no significa nada en su vida, pero aquella conducta le llamó la atención e intenta reproducirla. Aquella otra persona entonces pasa a ser el modelo a seguir. El tercer párrafo lo vamos a leer. Dice que estudios sugieren que exponer a los niños a la violencia televisada puede tener efectos en su conducta 15 años después. Esto significa que los niños ahorita pueden estar viendo su programa de televisión, pueden estar viendo
actividades de violencia, y en ese momento o hasta 15 años después, los efectos de esa película en su consciente pueden reproducirse durante ese tiempo o hasta después de ese tiempo. Es decir, que la impresión causada en los sentidos al ver violencia en la televisión se mantiene por mucho tiempo y es probablemente una causa para que los jóvenes, los adolescentes, los niños, los adultos reproduzcan ese tipo de situaciones que miraron. El tercer supuesto de la psicología social acerca del origen de la violencia, esos factores que inciden en la violencia, es que las conductas agresivas son reguladas por las normas sociales, tanto en la propia sociedad como en su relación con otras culturas. Significa, la sociedad te dice que es normal y que no es normal, que es bueno, que es malo, que es aceptable. Y hay cierta medida de violencia que es tolerada en las sociedades, en las culturas, en las costumbres. Y entonces por eso en ciertas sociedades algo se ve como bien, lo que en otras sociedades se ve como mal. Miremos los ejemplos. Dice, ser irónico, otro sinónimo para ironía puede ser sarcasmo. La ironía, el sarcasmo implica burla, lo que comúnmente hoy está de moda decir bullying. Ser irónico es dañino, dice este párrafo, en España, Polonia y Estados Unidos. Pero esa ironía, ese sarcasmo, la burla, resulta muy agresivo en Japón e Irán. Sin embargo, punto y seguido, sigue diciendo, castigar a otros se considera muy adecuado en Japón e Irán, pero es inaceptable en España, Polonia y Estados Unidos. El castigo físico, algunas sociedades lo miran como aceptable, como razonable, incluso como necesario, pero en otras sociedades el castigo físico no es muy bien visto. Esto significa que la sociedad, la cultura, el grupo al que uno pertenece determina hasta qué niveles de violencia se pueden tolerar y hasta qué niveles de violencia se pueden eliminar. Vamos a ver otro ejemplo. En Filipinas, unas islas en el Asia, dice que los Taday es una tribu de Filipinas, practican el pacifismo, pero los jíbaros, otra tribu, son muy agresivos con las otras tribus. Nos trasladamos a Nueva Guinea, otra isla del Asia, dice que en esta ciudad dice que son muy agresivos entre sí, pero con personas de otros pueblos son muy pacifistas. Y estas normas son aceptadas socialmente, grupalmente, comunitariamente. Eso es lo que significa el tercer supuesto de la psicología social acerca de los factores que inciden a la violencia. Pasamos a otro aspecto acerca de la violencia. ¿Qué es lo que detona la violencia y la agresividad? En esta diapositiva se toma eso como antecedente. Con la palabra antecedente, entonces, lo que queremos decir, aquello que despierta, aquello que hace que salga, ¿verdad? Que se dé al lugar a la violencia. Y el primer punto que dice que puede detonar la violencia es la frustración. Vamos a poner un ejemplo de frustración. Un ejemplo sencillo que nos puede ayudar a comprender otros tipos de frustración. Alguien está muy sediento, lleva 3-4 horas debajo del sol, ha caminado, está muy sudado, por consiguiente está deshidratado, cansado, asoleado y necesita tomar agua. En su caminar observa que encuentra un grifo y él decide ir hacia el grifo, abrir y tomar agua. Pero resulta que cuando abre el grifo no sale agua. Su necesidad, su cansancio, su fatiga, unido a la ansiedad, al no recibir el vital líquido, le causa frustración. La frustración, entonces, es el detonante de su agresividad. Probablemente esta persona diga malas palabras o reaccione de una forma más agresiva, golpeando la pared, pateando el suelo, diciendo malas palabras, agrediendo verbalmente a los que están cerca de esta persona,
¿Cuál fue el detonante o cuál fue el antecedente? Fue la frustración. Sin embargo, el segundo párrafo nos hace una aclaración. La frustración no lleva de forma inevitable a la agresión, pero sí aporta energía para ella. Y se activa solo en personas predispuestas a la violencia. Aquí tenemos otro detalle. Las personas predispuestas a la violencia no estamos hablando necesariamente de aspectos biológicos, genéticos, es que por naturaleza esta persona nació así. No. Con predispuesto a la violencia, vamos a verlo más adelante, se refiere a aspectos educativos en la familia o en el medio ambiente que hacen que la persona aprende a enfrentar las crisis solamente de manera violenta. Eso le hace estar más predispuesto a la violencia. Hay otras personas que han sido educadas para manejar las crisis de otra manera. Entonces, estas no estarán muy predispuestas a la violencia. El tercer párrafo dice, la reacción emocional colérica activa las cogniciones para la agresión o la no agresión. ¿Qué es eso de activar las cogniciones? Bueno, la cognición ya sabemos es la memoria, el lenguaje, el aprendizaje, la manera de interpretar las cosas, la manera de percibir las cosas, ¿verdad? Eso es el aspecto cognitivo de las personas. Dependiendo de cómo fue entrenada la cognición de la persona desde su niñez hasta la edad que tiene, así va a reaccionar ante un estímulo que normalmente produce cólera en las personas. Esta persona, dependiendo de las cogniciones para la agresión o para la no agresión, así va a reaccionar ante el estímulo que le ha provocado enojo. El segundo antecedente o detonante de la violencia es la humillación. La humillación, cuando una persona se siente humillada, probablemente reaccione de manera colérica. Cuando haya una ofensa, cuando haya algo en detrimento de su estabilidad emocional, la persona normalmente puede reaccionar de manera violenta, con agresión. Al margen del contexto en que se ejerza, este fenómeno tiene tres características. Primero, se produce de manera continuada. Hay personas que reciben una humillación, se ofenden, pero no reaccionan al momento. Sin embargo, si esa humillación es continuada, muy probablemente esta persona va a terminar reaccionando violentamente. También dice que esto es posible en virtud de un clima social que tolera o se muestra indiferente hacia estas formas de violencia. Volvemos al aspecto social. Dependiendo de cómo fuimos educados, dependiendo del ambiente en que hemos crecido, nosotros determinaremos nuestra reacción emocional ante una humillación o ante cualquier otro estímulo. Y nosotros, dependiendo de esa formación que la sociedad nos ha señalado de cómo debe ser nuestra reacción, pues así reaccionaremos. Y no necesariamente en la sociedad en conjunto, sino al grupo al que pertenezcamos. Hay grupos en el que la violencia es bien vista. Hay otros grupos en que la violencia no es adecuada. Entonces, de esa manera reaccionaremos. Y la tercera característica es, se ejerce en mayor medida por parte de los miembros más integrados de la sociedad, que disfrutan de mayor aceptación y reconocimiento. Este tercer punto se refiere a que las personas con mayor poder económico, poder social, poder político, poder de cualquier tipo, las personas que tienen poder en sus manos son las más proclives a humillar a los demás. Y otro detalle es que el poder social incluso también hace que las personas humillen a los demás, menosprecien a los demás. Y con poder social me estoy refiriendo a personas que son muy aceptadas dentro del grupo al que pertenecen. Podemos poner ejemplos también como el caso de las personas famosas. Además del poder económico que tienen, el poder social, la influencia que ellos tienen, son capaces de humillar a otros. Tenemos el caso de aquel actor mexicano que golpeó en la cara a un periodista.
o el caso de personas con mucho poder adquisitivo en un restaurante que humillan a los meseros, etcétera, ¿verdad? Lo mismo sucede en grupos religiosos o grupos de otra naturaleza, en el que los que tienen el poder, la mayor aceptación y reconocimiento de los demás, están muy proclives a humillar al resto. En todos los casos, dice el último párrafo, la promoción de una cultura de la no violencia o cultura de paz es una estrategia de prevención. El tema de la cultura de paz va a ser una clase posterior que vamos a estar desarrollando. Otro estímulo, otro antecedente u otro detonante de la agresividad en las personas son los estímulos ambientales. Por ejemplo, el ruido, la temperatura ambiental, el hacinamiento, el dolor. Un ejemplo un poco sencillo. Nos cambiamos de casa, pero resulta que la casa a la que nos trasladamos está enfrente de una carretera principal. A la hora de dormir nos cuesta dormir porque como es una calle principal, la circulación de los vehículos, el pito de las motos o de los carros, de los furgones, el ruido de las llantas al cruzar, nos quita el sueño y no solamente eso, sino que nos trae mal humor. Otro ejemplo, resulta que de repente mi vecino de enfrente o de al lado está celebrando algo y pasa toda la noche con su música a todo volumen. Ese ruido hace que yo pierda los buenos modales y puedo reaccionar de manera agresiva. Podemos tener en cuenta otro tipo de ruidos que también pueden ser dañinos para nuestra estabilidad emocional. La temperatura ambiental. Aquí hay algo interesante que podemos notar. Se ha comprobado que los países con una temperatura alta en cuanto a calor son los más violentos, son los que más tienen tendencia hacia las guerras. ¿Cuáles serán estos países? Los países que están en el ecuador del planeta, la parte más externa del planeta Tierra. ¿Por qué este sector es el más caliente? Pues porque está más cercano a los rayos del sol y normalmente estos países que están en el ecuador o cercanos a él han demostrado mayor movimiento en cuanto a guerras y problemas sociales, sociopolíticos y de violencia y agresividad. En comparación con los países más al norte o más al sur, las características de guerra son, los niveles de guerra, las estadísticas de guerra son más bajos. Esto no es algo absoluto, ¿verdad? No se está diciendo que la temperatura ambiental calorífica es el único detonante, no, obviamente hay países en regiones muy frías que tienden a la guerra también, pero el nivel es más bajo. El hacinamiento. ¿Qué es el hacinamiento? Es cuando hay muchas personas congregadas en un solo lugar. Obviamente, ¿verdad? Ya desde nuestras casas nosotros podemos ver que si hay muchas personas viviendo en la casa definitivamente va a haber problemas. Entre más personas participen de una actividad siempre van a haber inconformidades, siempre va a haber reclamos, siempre va a haber algún tipo de confrontamiento. Otro antecedente como estímulo ambiental es el dolor. Cuando sentimos dolor de cabeza, cuando algo nos molesta en nuestro cuerpo, definitivamente nuestro buen humor va a desaparecer y tendremos más predisposición hacia la violencia, hacia la irritabilidad que nos haga agredir a otros. Sin embargo, vamos a aclarar algo y esto está en el segundo párrafo. No son las cualidades objetivas de estos estímulos las que determinan su relación con la agresión, sino la experiencia subjetiva que desencadena. Por ejemplo, estrés, irritabilidad, inconformidad, miedo. ¿Qué significa esto? En realidad el ruido o la temperatura, el calor, el hacinamiento, el dolor, en realidad eso no es una causa objetiva de nuestra agresión.
La verdadera causa es subjetiva, es decir, la manera en cómo nosotros, cada uno de nosotros lo vivimos, la manera en cómo lo interpretamos. El problema no es que haya sonado el pito, la bocina, el vehículo que está frente a mí o el que está detrás de mí. El problema no fue el ruido de eso, sino la manera en que yo interpreto. Entonces, si yo voy manejando, alguien suena su bocina detrás de mí, la reacción va a ser, si es violenta, ¿verdad? Va a decir, a sacar la mano, a preguntar qué pasa, a gritar. Hay otra reacción diferente. Alguien suena la bocina detrás de mí cuando voy conduciendo y la otra reacción podría ser, puede ser que necesita pasar, me aparto y lo dejo circular. ¿Cuál es la diferencia? La bocina no lo fue, el calor no lo fue. ¿Cuál fue la diferencia? La experiencia subjetiva, la manera en cómo interpretamos las cosas, la manera en que se perciben los estímulos. En realidad, los estímulos ambientales en sí no son causas, sino una condición subjetiva cognitiva en las personas. Pasamos a un punto diferente, que es el contexto interpersonal de la violencia. Ya estamos hablando ya no solamente desde el punto de vista personal, sino viendo cómo la relación interpersonal interviene en cuanto a la violencia. ¿Qué es ataque interpersonal? Es toda agresión verbal y física de cualquier intensidad. Pero este ataque no desencadena la respuesta agresiva, sino, insistimos, ¿verdad?, los aspectos subjetivos que hacen interpretar el acto como injustificado, como agresión o como deseo de causar daño. Significa que a veces, por malinterpretar las cosas, por nuestros prejuicios, nosotros podemos causar un malentendido y provocar violencia, confrontación y agresividad en la relación interpersonal. Las creencias, dice el último párrafo, por ejemplo, cuando nos dicen no confíes en nadie, siempre pensá mal para que no te equivoques. No te dejes, no dejes que piensen que sos un cobarde. Si no te defendes, te lo van a volver a hacer. Ese tipo de creencias entra dentro de los aspectos subjetivos que nos hacen a nosotros siempre reaccionar con violencia. Estos pensamientos debemos de desecharlos porque provocan o propician un comportamiento hostil y crean esquemas para enfrentar lo interpretado como agresión. Entonces, en nuestras relaciones interpersonales, lo primero que hay que hacer es detenernos antes de manera impulsiva reaccionar con violencia y pensar, tal vez no, tal vez estoy pensando mal, tal vez estoy interpretando mal. Vamos a ver cómo reacciona, cómo suceden las cosas si lo interpreto de otra forma. Otra de las cosas que provoca violencia en las relaciones interpersonales es el incumplimiento o bien la violación de las normas. Si siento que otras personas, como el caso de la ilustración que estamos viendo, alguien incumple o viola las normas y me afecta a mí, normalmente yo voy a reaccionar con ira y con agresión porque están atentando contra mis derechos y lo siento como una injusticia, lo siento como un abuso, lo siento como una imposición del poder de la otra persona sobre la mía, sobre mi persona, ¿verdad? Ese es otro de las causas en el que entre dos o más personas puede haber uso de violencia o de agresión. Un tercer elemento en la sociedad que provoca violencia es la exclusión social. Leamos más abajito y veamos tres tipos de exclusiones sociales comunes. Tenemos el mobbing. El mobbing es acoso laboral. Fíjense que necesitamos hacer diferencia entre acoso laboral y acoso sexual. Es cierto que hay mucho acoso sexual en las relaciones laborales,
Pero no estamos hablando de acoso sexual, aunque esto provoca violencia, sino que estamos hablando del acoso laboral. ¿Qué es el acoso laboral? Es cuando un compañero de trabajo o los jefes nos agreden a nosotros o abusan de nuestra posición de subordinado para provocar que nosotros renunciamos. Entonces nos dicen esto, nos hacen esto, nos mandan a hacer lo otro, y hay una especie de abuso laboral que está provocando que nosotros digamos, bueno, hasta aquí llego, me voy. Cuando hay esa intencionalidad, que de hecho es otro ejemplo de agresión instrumental, me agreden, me hacen daño, me causan dolor, pero el fin no es el daño en sí, sino hacer que este daño provoque la reacción que yo quiero. Eso es mobbing. El bullying, bueno, ya es bastante común el uso de esta palabra, y la discriminación son exclusiones sociales que conllevan violencia. ¿Qué es la discriminación? Bueno, hay varios tipos. Está la discriminación por razones políticas, la discriminación religiosa, la discriminación por raza, la discriminación por razones religiosas. Cuando nosotros excluimos a alguien por su manera de pensar o de sentir, o por su manera de vestir, o por su posición económica, esa exclusión social, ese rechazo, ¿verdad?, es un predictor de ira y agresión. En el primer párrafo dice que hay que incluir los celos. No necesariamente estamos hablando de celos de pareja, sino también y además de los celos, por ejemplo, un celo profesional. El celo profesional es una forma de mobbing. Los celos en realidad también instigan esos sentimientos de agravio y humillación que por un lado perjudican la salud y obstaculizan la plena integración social, y también alientan conflictos prolongados. También entre los conflictos intergrupales, ya terminando lo de las relaciones interpersonales y pasándonos a las intergrupales, la agresión intergrupal es una forma de gestionar los conflictos. No estamos diciendo que sea correcta, pero es una manera de gestionar conflictos entre los grupos. La confrontación no es correcta, ¿verdad? Pero muchas veces entre los grupos zanjan sus diferencias a través de los conflictos, de la violencia, de la confrontación. Las razones por las pugnas entre los grupos pueden ser las pugnas por liderazgo, por estatus y también por miedo. ¿Miedo en qué sentido? Bueno, aquella sensación de amenaza al grupo en general o a sus líderes. Entonces hay una cohesión en el grupo para defenderse del otro grupo. El miedo es un motivador de las acciones violentas y dispara numerosos procesos cognitivos y emocionales relevantes para la agresión. Entonces incluimos el miedo ahora entre todas las otras pasiones. Incluimos el miedo como un predictor para la violencia. Por último, hablemos de los factores instigadores de la violencia. Tenemos factores familiares, factores económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos. Esto lo vamos a ver desde otra perspectiva, porque ya lo mencionamos, pero en el área de la discriminación. Ahora lo vamos a mencionar desde otro punto de vista. Es increíble cómo la familia a veces nos instiga a la violencia. Si mi familia es violenta, yo termino siendo violento. O por razones económicas, ¿verdad? Cuando los pobres o los de clase baja atacan a los ricos tan solo por ser ricos, o los ricos entran en conflicto con los pobres pues porque son pobres y porque me pueden hacer esto y porque me pueden hacer lo otro. Entonces mi naturaleza de pobre me insta a la violencia, o mi naturaleza de rico me hace ser violento. Por razones políticas, yo no pienso como vos no pensás como yo, no podemos estar unidos, y entonces en vez de buscar una tolerancia se busca el conflicto.
conflicto, la confrontación por razones sociales. Bueno, ponemos el ejemplo de algunas personas de ascendencia árabe y entonces ya solo los vemos árabes y no estamos pensando terroristas, y no necesariamente, ¿verdad? Factores culturales como por ejemplo entre dos naciones, tus costumbres no son como las mías y eso que haces no me gusta, no me sirve, y entonces hay una separación y se pueden entrar en conflicto. Razones religiosas, católicos contra evangélicos, mormones contra testigos de Jehová, qué sé yo. Son factores instigadores de la violencia, pero hablemos un poquito más acerca de los factores religiosos. Y les pido que lean conmigo el último párrafo de esta diapositiva. Dice que factores políticos y religiosos pueden conllevar, por ejemplo, ¿verdad?, a vincularse a un grupo terrorista e incluso fundar una organización de ese tipo. Hay razones religiosas por las que se puede provocar violencia. Hay razones políticas por las que se puede provocar violencia. Pero así también con otros factores, tanto familiares, económicos, políticos. Ya se sabe de familias que están en conflicto porque sus abuelos o sus tatarabuelos, ya es tradición puede estar que las dos familias estén en conflicto. Los miembros actuales de las familias no saben ni las razones por las que entraron en conflicto, pero siguen en el conflicto. Son factores familiares instigadores de violencia. Leamos el párrafo intermedio, dice: la experiencia de violencia en el núcleo familiar altera el desarrollo normal del niño en etapas muy críticas y amenaza el contexto de apoyo y cuidado que se espera proporcionar la familia. Esto significa que a veces el nivel de conflicto que hay en una familia es tal que entre los miembros de la familia se descuidan unos a los otros, porque están en conflicto. Pero los mayores perjudicados en esto son los niños. El primer párrafo: vínculos familiares y de patrones de socialización que ponen en peligro la adquisición de habilidades conductuales, cognitivas y emocionales adaptativas para afrontar el estrés y establecer vínculos afectivos. Cuando se aprende la agresividad, o mejor dicho, cuando se aprende a enfrentar los conflictos con agresividad y con violencia, cuando no hay otra manera que se haya aprendido para afrontar los conflictos, el estrés sube y los vínculos afectivos se destruyen.